Bueno, buenas. ¿Cómo están todos? Dios los bendiga. Amén. Y bienvenidos todos y un saludo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Sí, amén. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios en esta oportunidad y quiero que tomen sus Biblias y vamos al libro de Génesis. En Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17. Vamos entonces a empezar en el versículo 1. Y el tema de enseñanza en esta oportunidad se titula Andando delante de Dios. Y en Génesis 17, el versículo 1, dice así: Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, aquí, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y este versículo es muy importante porque aquí es el primer uso de esta frase Dios Todopoderoso, que en el hebreo es El Shaddai. Dios Todopoderoso, El Shaddai. Y, ¿saben? Una de las formas como Dios nos deja conocer quién es Él es a través de sus nombres, que aparecen en su palabra, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que Dios es el creador en la Biblia porque Él, en el principio, en el versículo 1 de Génesis 1 dice, en el principio creó ¿quién? Dios, Elohim, los cielos y la tierra. Él es el creador. Inclusive si usted sigue leyendo, hay 35 usos de la palabra Elohim en el primer capítulo de Génesis, donde se describe la obra creadora de Dios. Él es Elohim, el creador. En Génesis 2:4, el primer uso de la palabra Jehová, Jehová Dios, que es Dios en relación a su creación. Una vez Él ha creado, entonces es Dios en relación a su creación. Ese es Jehová. Primer uso en Génesis 2:4. Y aquí en Génesis 17:1 es el primer uso del Dios Todopoderoso, el Shaddai. Y por eso es tan importante este primer uso, porque en el estudio y en la investigación bíblica, el primer uso de una palabra o de un término o de una expresión debe de ser estudiado muy cuidadosamente para su significado. Por eso vamos a estudiar entonces este versículo un poco más en detalle esta noche, ¿sí? En esta oportunidad, ¿sí? En Génesis 17:1, ¿sí? Ahora bien, ¿qué significa para nosotros? ¿Sí? Esa es una pregunta que debemos. ¿Qué significa para nosotros que Dios, nuestro Dios que es Elohim y que es Jehová, sea también el Shaddai, todopoderoso, ¿sí? El Dios todopoderoso? ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué exactamente está diciéndonos esta palabra de Dios a nosotros aquí en este primer uso? ¿Sí? Por eso es que vamos a estudiar un poco en detalle lo que este versículo 1 de Génesis 17 nos está diciendo, ¿sí? Lo que nos quiere comunicar, ¿sí? Inclusive de ahí viene el título de la enseñanza, andando delante de Dios, porque eso fue lo que Dios le dice, Dios Todopoderoso, lo primero que le dice a Abraham es, anda delante de mí y sé perfecto, ¿sí? Ahora bien, antes de ir a estudiar un poquito en detalle este versículo, vamos a mirar otros usos de El Shaddai en la Biblia. Unos 4 o 5 usos más de Shaddai para que nos demos cuenta de quién estamos hablando, ¿sí? Cuando dice que el Dios Todopoderoso se le apareció a Abraham, ¿sí? Vamos a Génesis 28. Génesis 28, en el versículo 3, hay otro uso de El Shaddai que nos va mostrando quién es El Shaddai, ¿sí? Génesis 28:3 dice así, y aquí en este uso es Isaac, ya hablando Isaac, y dice, y el Dios omnipotente te bendiga, a ti Jacob, el hijo de Isaac, y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar, y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos. Así que el Shaddai es un Dios que bendice, que hace fructificar y multiplica al creyente, ¿sí? Y versículo 4 dice, y te dé la bendición de Abraham, y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham.
Ese es el Shaddai, ¿sí? Así que Dios Todopoderoso, el Shaddai, bendice, hace fructificar y hace que nuestra descendencia se multiplique. Miremos en Génesis 35, otro uso del Shaddai. Génesis 35, el versículo 10. Dice así, y le dijo, y le dijo Dios a Jacob, dice, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre, ¿qué? Israel. Versículo 11, mire esto. También le dijo Dios, yo soy el Dios, ¿qué? Omnipotente, el Shaddai. Crece, ahí está, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Mire esto, lo que le dice Dios directamente a Jacob, a Israel, ¿sí? Le dice que creciera, ¿sí? Así que Dios es un Dios, Dios Todopoderoso, el Shaddai, tiene esa capacidad fructífera de hacer crecer, de hacer multiplicar al creyente, de bendecir al creyente abundantemente, ¿sí? Miremos en Génesis 43, otro uso del Shaddai, ¿sí? Génesis 43, versículo 13. Dice así, dice, tomad también a vuestro hermano, aquí está hablando Israel, y dice, tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón, refiriéndose a José cuando José estaba en Egipto. Versículo 14, y el Dios omnipotente, el Shaddai, os dé, ¿qué? Misericordia delante de aquel varón. Muy interesante, porque aquí vemos que asociado con el Dios Todopoderoso, el Shaddai, está su misericordia, ¿sí? Ese es el Dios misericordioso. Mírenme, regresemos a Génesis entonces, Génesis 49, por favor. Es el último uso de el Shaddai que vamos a ver, Génesis 49, 25. Génesis 49, 25. Dice así, dice, por el Dios, y aquí está Israel hablándole a José, y le dice, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios, ¿qué? Omnipotente, todopoderoso, el cual te, ¿qué? Bendecirá. Y mire esto, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. ¿Sí? Este Dios Todopoderoso, el Shaddai, es la fuente insondable de aguas vivas. Él es completamente generoso, dadivoso, abundante. Ese es el Shaddai, ¿sí? Él es un Dios que respalda, que apoya a su gente. Él es un Dios que protege, defiende a su gente. Él es un Dios que suple y cuida de su gente. Ese es el Dios Todopoderoso, ¿sí? Es Dios omnipotente, ¿sí? Es un Dios de generosidad, de abundancia a los creyentes, de bendiciones a los creyentes, de respaldo y de defensa para los creyentes y de suministro para cada necesidad del creyente. Esa es la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Ese era Dios para el creyente del Antiguo Testamento y ese es el mismo Dios para el creyente del Nuevo Testamento nosotros, ¿sí? Y hemos de empezar a considerarlo y a retenerlo en nuestros corazones, de este Dios todopoderoso que es nuestro Dios, ¿sí? Nuestro Dios. Entonces ahora sí regresemos a Génesis 17, a estudiar un poquito en detalle qué es lo que realmente está diciéndonos aquí la palabra. Génesis 17.1, primer uso de Dios Todopoderoso. El primer uso dice así, Génesis 17.1 dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Sí? Y el deseo de Abraham era tener hijos, realmente era su deseo profundo de su corazón. Y ya tenía 99 años y por eso es que Dios se le aparece como el Dios Todopoderoso. Y lo que le exhorta o lo que le manda Dios a Abraham es que ande delante de él y sea perfecto, ¿sí?
Abraham había de andar delante de Dios y ser perfecto. Y a medida que Abraham hiciera eso, Dios entonces supliría el deseo de su corazón, ¿sí? A medida que Abraham hizo eso, anduvo delante de Dios, Abraham recibió el cumplimiento de la promesa de ser padre de multitud de gente, ¿sí? ¿Sí? Y, ok, eso es para Abraham, ¿sí? Ahora bien, la pregunta es, para nosotros los creyentes cristianos hoy, ¿qué implica o qué significa? ¿Qué requiere andar delante de Dios? Esa es la pregunta, ¿sí? Para Abraham era que Abraham debía de andar delante de Dios y ser completo. Andar por la revelación de Dios. Andar por la revelación de Dios, no por sus opiniones, no por sus razonamientos, sino por la revelación de Dios y que andara completo, íntegro, sin mancha, ¿sí? Ahora bien, para nosotros los creyentes cristianos, ¿qué significa, qué implica este andar delante de Dios? Esa es la pregunta que queremos responder y a medida que vamos estudiando aquí. Este verbo andar, aquí en Génesis 17:1, este verbo andar, en el griego, según la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento en griego, en el griego es la palabra griega euaresteo, que significa literalmente bien agradar o agradar enteramente, complacer. Interesante, qué interesante, ¿sí? Ese anda delante de mí, en el griego sería compláceme. Bueno, miremos dos usos de esta palabra euaresteo en el Nuevo Testamento que nos ayudan a contestar esta pregunta de qué es lo que este andar delante de Dios implica para nosotros los creyentes cristianos hoy. Hebreos 11:6, mire qué interesante, este uso muy familiar para algunos de nosotros. 11:6 dice así, pero sin fe, sin creencia, es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Agradar, euaresteo. Sin fe es imposible agradar, complacer a Dios. En otras palabras, sin fe es imposible andar delante de Dios. Sin creencia es imposible andar delante de Dios. ¿Sí? Y dice el versículo 7, dice, porque, en el mismo versículo 6 dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ese es un uso. Miremos Romanos 12, otro uso de euaresteo. Romanos 12, otro versículo muy familiar a nosotros. Romanos 12. Creo que algunos de ustedes ya saben para dónde es que vamos. Romanos 12, 1. ¿Sí? Romanos 12, 1 dice, así que hermanos, mira esto, así que hermanos, os ruego ¿por qué? Por la misericordia de Dios. ¿Se acuerdan que la misericordia y el Dios Todopoderoso van de la mano, están asociados, ¿sí? Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios o por la grande misericordia de Dios. Esa es una figura de dicción, la gran misericordia de Dios. Os ruego, hermanos, por la gran misericordia de Dios, dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿cómo? Vivo. Santo. ¿Y cómo? Agradable. Euaresteo. Qué interesante. Que presentemos nuestros cuerpos, nuestras personas. Usted se presenta, ¿sí? Todo su ser. A Dios. En sacrificio, en una ofrenda, no muerta, sino vivo. Usted se presenta vivo, ¿sí? Y mientras más vital, mejor, ¿sí? Por eso también es cuerpo, alma y espíritu, no solo espíritu, sino cuerpo, que usted esté vivo, vital, ¿sí? Y usted se presenta a Dios, su persona, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, vivo, y mire, santo, es decir, separado para los propósitos de Dios, santo, ¿y qué? Y agradable, es decir, creyente, ¿sí? Usted se presenta a Dios
porque uno ha de creer que Él es, ¿sí? Uno debe presentarse creyentemente ante Dios, ¿sí? Dice que ese es nuestro culto racional. Versículo 2 nos dice qué es lo que hay que hacer entonces. Una vez usted se presenta a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable, listo para creer, por así decir, ¿sí? Entonces miren lo que dice, qué es lo que hay que hacer. Y no os conforméis a este mundo, no os adaptéis, ¿sí? No os armonicéis, esquematicéis a este mundo, el mundo de los 5 sentidos, sino, en contraste absoluta, transformaos, metamorfo, mediante la renovación, anakainosis, de vuestro entendimiento, nuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y versículo 3, que es el que queremos expandir un poquito, porque los primeros 2 ya hemos estudiado bastante al respecto, pero mire el versículo 3 que nos muestra cómo. Digo pues, sigue siendo el contexto, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto, ese de sí no está en el texto, que el que debe tener, que uno no piense más alto de lo que debe de pensar. Mire, que no tenga más alto concepto que el que debe tener, sino que piense con cordura. Mire esto, conforme a la medida de fe que Dios repartió ¿a qué? A cada uno. Eso. Muy interesante aquí esto, ¿sí? Aquí nos va a mostrar cómo renovar nuestras mentes y así presentarnos, comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable, ¿sí? Y perfecta, ¿sí? Y es que no pensemos más alto, sino que pensemos conforme a la medida de fe. Esta palabra fe aquí, esta usanza de fe aquí de pistis, se refiere a esa medida de fe, ¿sí? Significa esa medida que Dios dio para ser creída, ¿sí? Significa que Dios ha dado a cada persona la medida de aquello que es creíble, de aquello que es dado para ser creído, a todos por igual. Porque cuando Dios reparte a todos por igual, todo en todos. Es decir, lo que Dios ha dado a cada uno de nosotros es algo creíble para ser creído, lo cual es su palabra. Particularmente, aquello que está escrito y dirigido a nosotros en esta administración de la gracia, la administración del misterio, las epístolas a la iglesia. ¿Sí? La medida de fe, eso que fue dado para ser creído a todos y cada uno de nosotros, son esas epístolas a la iglesia y la palabra de Dios en general, pero en particularmente las epístolas a cada uno de nosotros, porque están escritas a nosotros, todos por igual, ¿sí? Ahí están todo lo que Dios nos ha dado para ser creídos, ¿sí? Dios nos da a conocer en su palabra, escrita y dirigida a nosotros, nuestra relación con Él, en virtud del nuevo nacimiento, como hijos e hijas de Dios que somos. Nos da a conocer, mire esto, nos da a conocer lo que nosotros somos, o sea, nuestros derechos, lo que nosotros tenemos, nuestros privilegios, y lo que nosotros podemos hacer, nuestras habilidades, como hijos e hijas de Dios que somos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, en su palabra, escrita a nosotros. Y nos lo da a conocer de una manera amorosa, muy amorosa, nos lo da a conocer por medio de enseñanza, redargución y corrección. Muchas veces la enseñanza con la enseñanza sería suficiente, pero muchas veces uno no logra con la enseñanza, la doctrina de cómo creer correctamente, cómo captar la idea. Entonces Dios en su gran amor nos redarguye para entonces que nos demos cuenta cómo es que debemos de creer. Y si no nos damos cuenta por ahí, nos corrige, ¿sí?
para que volvamos a la creencia correcta, a esos derechos y privilegios y habilidades. Realmente esta palabra escrita y dirigida a nosotros son derechos, privilegios y habilidades para ser creídos. Para ser creídos. Es esa medida de fe creíble para ser creída. ¿Sí? Sí, Dios no nos puso aquí a que tengamos que inventar algo nuevo, ¿no? O hacer obras extraordinarias, sobrehumanas, para agradarle a Él, para ser agradable delante de Él. ¿Sí? Es por creencia. Esta palabra es creíble, es para ser creída, ¿sí? Y es a todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso entonces Romanos 12:3, ¿sí?, nos instruye específicamente a que pensemos, la mente renovada, ¿sí?, que empecemos a pensar, ¿sí?, con respecto a esta palabra creíble y la creamos. Que pensemos acerca de esos derechos, privilegios y habilidades que tenemos en esta gran salvación como hijos e hijas de Dios que somos, que pensemos acerca de ellos, con respecto a ellos. No más de lo debido, ni menos tampoco, sino que pensemos conforme a esos derechos, privilegios y habilidades. Que ahora que somos hijos e hijas de Dios, con derechos, privilegios y habilidades, por su gracia y misericordia, pensemos como tales. Que uno empieza a pensar de sí mismo como uno que tiene derechos, privilegios y habilidades en Cristo Jesús. Y que están escritos palabra por palabra en su palabra dirigida y escrita a nosotros. Sí, que pensemos como que nuestra salvación fue por su gracia y gran misericordia y no por nuestras propias obras o nuestro propio mérito o nuestra propia justicia, ¿sí?, sino que pensemos conforme a lo que está escrito a nosotros, nuestros derechos y privilegios y habilidades, y los creamos, que actuemos conforme a ellos, que pensemos como que nuestra salvación, que pensemos como tales, que pensemos como personas con derechos, privilegios y habilidades, y las creamos, y lo creamos, ¿sí? Así que eso es esos versículos que nos muestran el andar delante. Regresemos a Génesis 17, por favor. Exacto, regresemos entonces a Génesis 17, el versículo 1, entonces, para seguir estudiando aquí esta verdad, ¿sí? Génesis 17, 1 dice, anda delante de mí. Muy interesante porque no es detrás mío, no al lado mío, es delante de mí. Es la palabra griega, según la Septuaginta, como es la palabra griega enantión, que significa en la presencia mía, en mi vista, delante de mí, de mis ojos. Un uso está en Marcos. En Marcos, mantenga su cinta ahí en Génesis 17, que vamos a regresar. En Marcos 2:11, un uso de delante de. Marcos 2, versículo 11, para que tengamos una idea de qué está hablando, de que andemos delante de Dios. No dice detrás de Dios, no dice de que nos escondamos de Dios como lo hicieron Adán y Eva en el principio, ¿sí? Que andemos delante de Dios, ¿sí? Marcos 2:11 dice así, a ti te digo, el Señor Jesucristo dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, mire qué maravilloso aquí, él se levantó enseguida, tomó acción, esa es la palabra de Dios para él, tomó acción, era la voluntad de Dios para él, tomó acción inmediata, se levantó enseguida y tomando su lecho, salió, ¿cómo? Delante de todos. Imaginen ustedes esa imagen, salió en medio de todo el mundo mirándolo a él, ¿sí? Caminando. Una persona que estaba antes acostada, sin poder caminar, tomó acción y salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos, ¿qué?, visto tal cosa, ¿sí? Así que el andar es delante de Dios, no detrás de, porque si usted, humanamente hablando, anda detrás de Dios, pues no te va a poder ver, ¿sí? Humanamente hablando, pues,
¿sí? Dios todo lo ve, ¿sí? Pero por eso, para entender esto de delante de, ¿sí? No es detrás de Dios, no es al lado de Dios, ni a escondidas de Dios, sino delante de Dios, a la vista de Dios, a la vista de Dios. Así que, para resumir hasta el momento, ¿sí? Andar delante de Dios implica, para nosotros hoy, que nos presentemos a Dios vivos. Y esto de presentarse a Dios es literal, ¿sí? O sea, usted no es una figura, no es abstracto, ¿sí? No es, entonces usted está dormido, ¿sí? En sueños. Esta palabra presentar es su cuerpo, su persona. Dice presentar vuestros cuerpos, ¿sí? Es una figura también, tu persona, ¿sí? En todo su ser, ¿sí? Y usted se presenta con la actitud correcta, ¿sí? Como cuando uno va a presentar un examen final. Yo me acuerdo cuando uno tenía que ir a presentar los exámenes finales en el colegio. Uno se iba bien peinadito, bien bañadito, y había dormido bien para que la mente estuviera bien atenta, ¿sí? Uno estaba con la actitud correcta, ¿sí? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Es que a veces tomamos la palabra de Dios muy, muy deportivamente. Una vez se levanta con un sueño, como con una actitud como, ay, otro día más. No, presentarse ante Dios, ¿sí? Ese presentarse es, imagínense, ante el Dios Todopoderoso, ¿sí? Se presenta en sacrificio vivo, ¿sí? Lo más vital posible que usted pueda estar, ¿sí? Y santo, separado para sus propósitos. Y agradable, creyentemente. Mire, y no nos conformamos, adoptamos a este mundo, sino que nos transformamos mediante la renovación de nuestras mentes y pensamos conforme a esa palabra de Dios dada para ser creída y la creemos. Eso es lo que hemos de hacer, andar delante de Dios, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Ahora regresemos entonces a Génesis 17. Génesis 17. Porque ahí hay otras verdades ahí bien interesantes. Dice, anda delante de mí y sé perfecto. Sé perfecto. Ese ser perfecto es la palabra griega, de acuerdo al Septuaginta, ginomai ameptos, que significa ser irreprensibles. Y uno uso en el Nuevo Testamento está en Filipenses 2.15. En Filipenses 2.15, que dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es el propósito y resultado inmediato de estar andando delante de Dios. Es ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios e hijas de Dios en este mundo. Ese es el resultado inmediato. Cuando usted está andando delante de Dios, conforme a esta integridad de la palabra, usted va a ser un hijo o una hija de Dios irreprensible, sencilla. Un luminar en el mundo en que vivimos, un mundo de tinieblas. Bueno, dice ahí que es un mundo, dice, en medio de una generación maligna y perversa. Seremos luminares, porque estamos andando delante de Dios. Regresemos entonces a Génesis 17. Génesis 17, versículo 2, entonces, para ir terminando, dice Génesis 17, 2. Sigue hablando Dios al padre Abraham, le dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Unas promesas maravillosas, ¿sí? Y eso si Abraham andaba delante de Dios. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él, siguió hablando y diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Versículo 7, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Miren el versículo 7, maravilloso. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, mire esto, para
ser tu Dios y el de tu descendencia después de ¿qué? De ti. Qué interesante, ¿sí? Porque nosotros que creemos a Dios somos descendencia de Abraham, ¿sí? Y esa promesa para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti aplica a nosotros directamente, porque nosotros somos descendencia de Abraham por creencia. Eso está en Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, 6. Gálatas 3, 6. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, de creencia, estos son ¿qué? Hijos de Abraham, descendientes de Abraham. Esos somos nosotros, que somos de creencia, hemos creído, ¿sí? Por lo tanto, esta promesa de Dios, de ser nuestro Dios, sí, de ser el Dios de Abraham, es para nosotros también, ¿sí? El Dios todopoderoso, que bendijo a Abraham, lo multiplicó, lo hizo grande, sobremanera, ¿sí? La misma promesa que el Dios todopoderoso hizo a Abraham, está disponible para nosotros como hijos de Abraham que somos, debido a nuestra creencia. Ahí mismo en Gálatas 3, versículo 28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno, ¿qué? En Cristo Jesús. Todos somos cristianos, todos somos uno en Cristo Jesús. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, sin ninguna duda al respecto, linaje, descendencia de Abraham, ¿qué? Sois. Y herederos según la promesa. Herederos según la promesa, ¿sí? La misma promesa que Dios le hizo a Abraham, aplica a nosotros hoy, ¿sí? Cuando uno confiesa con su boca al Señor Jesús y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, es salvo. Y eso lo hace uno un hijo de Dios y un hijo de Abraham, por creencia. Y nosotros, como descendencia de creencia, somos hijos de Abraham. Y tenemos el mismo Dios, todopoderoso, que tenía Abraham. Un Dios de abundancia, de generosidad, un Dios de bendición, un Dios de apoyo y respaldo, un Dios que defiende y protege, y un Dios quien suple para cada necesidad del creyente. Sí, y eso está en Filipenses 4. Ahí está, Filipenses 4, 19. Mi Dios pues, este es el Dios todopoderoso. 4:19. Mi Dios pues, y es personal, así como Dios fue el Dios de Abraham, personal. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese es el mismo Dios, tal como el Dios todopoderoso de Abraham, quien le suplió para todas sus necesidades, más que abundantemente. Necesitamos entonces atrevernos realmente a creer esta palabra de Dios, que dice que nuestro Dios es tal como lo fue para Abraham. Dios aún es Dios de generosidad, de abundancia, de bendición. Sigue siendo un Dios que protege, defiende al creyente. No lo deja que nada ni nadie lo toque, como él hizo con Abraham y los profetas. Nadie los podía tocar. Él les dijo a los reyes, no me toquen a mis profetas. Y vaya usted toque a esos señores, ¿sí? Sí, listo. Vamos entonces a terminar con el 2 de Corintios capítulo 6, entonces, que es un uso, es el único uso del Todopoderoso, Dios Todopoderoso, en las epístolas dirigidas y escritas a nosotros. El único uso. Por eso es que es también tan importante, ¿sí? Que lo consideremos y tomemos acción al respecto, porque es muy específico también, ¿sí? Y dice así, 2 Corintios 6, 18, dice así, mire esto, hablando Dios, dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, ¿dice quién? El Señor Todopoderoso. Ahora bien, no hay ninguna duda de que Dios es nuestro Padre, y nosotros somos sus hijos, sus amados hijos e hijas. Eso no hay duda al respecto. Eso es
la filiación, y eso no cambia, somos hijos para toda la eternidad, ¿sí? Sus amados hijos e hijas, y Él es nuestro Padre, ¿sí? Pero este versículo, escrito a nosotros y en forma de redargución, es diciéndonos, lo que está es diciéndonos que el Señor Dios Todopoderoso será para nosotros por Padre, y nosotros seremos para Él por hijos e hijas. Es una promesa realmente, ¿sí? Él será para nosotros por Padre. Él va a suplirnos más que abundantemente, ¿sí? Literalmente, en acción real, tangentemente, ¿sí? Contante y sonante, ¿sí? Si no es simplemente una declaración, sino que Él será para nosotros por Padre, ¿sí? Es como cuando Él le dijo a Abraham, ¿cierto? Le dijo, anda delante de mí, Abraham, y sé perfecto, y entonces, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Le dio unas promesas extraordinarias, ¿sí? Lo mismo está haciendo aquí Dios, nos está dando esa promesa, ¿sí? Y este versículo está en su contexto, está en un contexto, y leamos el contexto del versículo 14, que es lo que debemos de entender aquí. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esa realmente es la única mandamiento, exhortación que Dios nos hace aquí, para que Él realmente pueda llegar a ser para nosotros por Padre. Es que nosotros no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Y estos incrédulos son los apisteos, los ignorantes, que no conocen a Dios, y que realmente cuando uno se da cuenta, hoy en día, el que no conozca a Dios es porque no quiere conocer a Dios realmente, ¿sí? Porque está ya disponible más que abundantemente conocer a Dios, ¿sí? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, con los que no quieren conocer a Dios, los que quieren seguir conformándose al mundo, ¿sí? Y no andar delante de Él, ¿sí? Mire por qué, aquí nos da los porqués, no conformarnos, no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguna. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Ninguna. Y Cristo vive en nosotros, ¿sí? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? No hay ninguna parte, ¿sí? Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguna. Y mire, ¿por qué también? Porque nosotros somos el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré entonces para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que según el contexto, para que el Señor Todopoderoso sea para uno, por Padre, y uno para Dios, por hijo e hija, uno ha de verificar en su vida que uno esté haciendo lo siguiente. Primero, no asociarse o obligarse con los incrédulos. No se obligue usted con un incrédulo. Mire, segundo, no participar de la injusticia. No comunar con las tinieblas. No estar en armonía o en sinfonía con Belial. No estar sentimentalmente de acuerdo con los ídolos. No salir de en medio de los incrédulos. Salir del medio, huir de en medio de los incrédulos. No se quede en medio de los incrédulos, salir de en medio de los incrédulos. Apartarse, sí. Como hicieron los hijos de Israel. 3 días se apartaron hacia el desierto, ¿sí? Se separaron, ¿sí? Apartarse. Y octavo, no tocar o no abrazar, no desear lo inmundo. O dicho de forma positiva, que creo que es más apropiado, ¿sí? Lo que hemos de hacer es asociarnos con los creyentes, obligarnos con los creyentes. Como dice Romanos 13:8, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Esa es nuestra obligación, obligarnos, amarnos unos a otros. Segundo, participar plenamente de la justicia, como dice 2 Corintios 5:21, que somos la justicia de Dios en Él, o 1 Pedro 2:24, que vivamos a la justicia,
que vivamos a la justicia, que participemos de la justicia, de esa justicia de Dios, que seamos hallados no teniendo nuestra propia justicia, sino la justicia de Dios que es por fe, por creencia, ¿sí? Que participemos plenamente de esa justicia de Dios. Tercero, que comunemos con la luz, que estemos en comunión con Dios. Estemos en comunión y mantengamos la comunión con Dios. Cuarto, que estemos de acuerdo con Cristo. Filipenses 2.5, que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. En Filipenses 2.5, ¿sí? Quinto, que nos regocijemos en el Señor siempre, ¿sí? Filipenses 4.4. Sexto, que entremos al Padre por el Espíritu. Usted entre al Padre por el Espíritu, ¿sí? Y séptimo, acérquese. Usted entre al Padre y acérquese confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y octavo, toque, abrace, desee lo santo. Desee lo santo, que es la palabra de Dios, la santa palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Deséelo, apropiese de ellos, ¿sí? Y luego que estemos haciendo esto, el Señor Dios Todopoderoso, el Shaddai, nos recibirá y será para nosotros por Padre y nosotros seremos para Él por hijos e hijas. Y Él será generoso, dadivoso, abundante para con nosotros. Él nos bendecirá, nos respaldará, nos defenderá y nos suplirá cada necesidad nuestra conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así es. Esto es un poco acerca de lo que implica para nosotros estar andando delante de Dios Todopoderoso. Dios los bendiga.